La limpiadora fue enviada al jeque como burla, pero terminó robándole el corazón. El silencio en el gran salón del Palacio Al-Rahman no era de paz, sino de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Bajo la luz dorada de 12 inmensos candelabros de cristal, más de 300 invitados de la élite de Dubái contenían la respiración. El aire olía a incienso caro, a perfumes franceses y a la fría expectativa de una corte que se aburría fácilmente y siempre tenía sed de espectáculo. En el centro de esa inmensidad de mármol blanco y columnas doradas, Sayed Al-Rahman, el jeque y heredero de una de las fortunas más intimidantes de Oriente, caminaba con paso lento. Sus botas de cuero negro resonaban con un eco militar sobre el piso pulido. Vestía su bish negro con bordados de hilo de oro real, una prenda que gritaba autoridad. Pero su rostro, esculpido y severo, no mostraba orgullo. Solo mostraba un cansancio infinito. A sus 32 años, Sayed había visto todo lo que el dinero podía comprar y había descubierto que nada de eso llenaba el vacío en su pecho. Esa noche, su primo Rashid le había prometido una sorpresa matrimonial, una candidata que, según sus palabras, finalmente estaría a la altura de su exigente majestad. Sayed odiaba las sorpresas, odiaba los juegos, pero la tradición y la presión familiar lo obligaban a participar en aquella farsa. Frente a él, en el centro exacto del salón, había una figura de pie, completamente inmóvil. Estaba cubierta de pies a cabeza por un velo de seda blanca, tan denso que era imposible adivinar quién o qué se escondía debajo. La multitud murmuraba: sería una princesa de Jordania, una heredera del petróleo. La postura de la figura era extraña. No tenía la altivez de la realeza. De hecho, parecía estar temblando, como una hoja a punto de ser arrancada por el viento del desierto. Sayed se detuvo a 1 metro de la figura. Podía escuchar la respiración entrecortada y rápida que provenía de debajo de la tela. Algo no estaba bien. Su instinto, afilado en años de negocios despiadados, le gritó que aquello no era una ceremonia normal. Miró hacia un lado, hacia las sombras de las columnas, donde su primo Rashid sostenía una copa de cristal, con una sonrisa torcida y maliciosa en los labios. Esa sonrisa le heló la sangre a Sayed. «Descúbrela, primo», gritó Rashid, su voz rebotando en las paredes con un tono de burla apenas disimulado. «Veamos si esta joya es digna de tu perfeccionismo». Sayed volvió la vista al frente. Con un suspiro que solo él escuchó, levantó su mano derecha. Sus dedos rozaron la seda fría. El tiempo pareció detenerse. Los corazones de los 300 invitados latían al unísono. Con un movimiento fluido y ensayado, Sayed levantó el velo y lo dejó caer hacia atrás, revelando el regalo ante los ojos de todo el mundo. El grito de asombro colectivo fue ahogado al instante por un silencio absoluto, mucho más pesado que el anterior. No había diamantes, no había vestidos de alta costura, no había maquillaje profesional ni joyas de la corona. Frente al hombre más poderoso de la región estaba Valentina. Tenía 23 años, la piel morena y suave de quien ha crecido bajo el sol latino, y unos ojos grandes, oscuros y aterrorizados que brillaban con lágrimas contenidas. Pero lo que paralizó a la sala no fue su belleza natural, sino su atuendo. Valentina llevaba un uniforme de servicio doméstico, un vestido azul sintético, barato, de corte modesto, con un cuello blanco almidonado que le apretaba la garganta. Y como un golpe visual violento en medio de tanto lujo, sus manos estaban cubiertas por unos brillantes, chillones y enormes guantes de goma amarillos. Ella estaba petrificada. Sus manos enguantadas, todavía húmedas con olor a cloro, colgaban a los costados de su cuerpo como 2 manchas de realidad cruda en un lienzo de fantasía. Hacía solo 10 minutos le habían dicho que el jeque requería una limpieza de emergencia en el salón principal antes de la fiesta. La habían empujado, le habían puesto ese velo encima como una broma cruel en los pasillos de servicio y la habían lanzado al centro de la pista bajo la mentira de que era parte de un juego para los empleados. Ahora, al ver el rostro serio y oscuro de Sayed frente a ella, Valentina comprendió con horror
que no era un juego de empleados. Estaba en la boca del lobo. El contraste era doloroso. El jeque, una torre de oro y negro, símbolo de poder absoluto. Y ella, la limpiadora, con su uniforme azul arrugado y sus guantes de goma amarillos, símbolo de todo lo que esa gente despreciaba. Sayed no parpadeó. Sus ojos negros recorrieron el rostro de la chica, bajaron por el uniforme azul desgastado y se detuvieron en esos guantes amarillos. Podía oler el leve rastro de lejía que emanaba de ella, un olor químico y limpio que chocaba violentamente con los perfumes caros del salón. Ella temblaba tanto que los guantes hacían un ligero ruido de goma al rozar contra la tela de su uniforme. «¿Qué significa esto?», susurró Sayed, su voz baja y peligrosa, sin apartar la vista de los ojos llorosos de Valentina. Ella abrió la boca para hablar, para pedir perdón, para explicar que no quería estar ahí, pero el miedo le cerró la garganta. Solo pudo sollozar una vez, un sonido pequeño y roto que resonó amplificado en el silencio sepulcral del salón. El sonido de aquel sollozo rompió el hechizo. Desde el fondo del salón, una carcajada estruendosa y cruel estalló como un disparo. Era Rached. «¡Ahí la tienes, Sayed!», gritó el primo caminando hacia el centro de la pista con los brazos abiertos, disfrutando de su propia maldad. «Te has pasado años rechazando a las mujeres más nobles de nuestra tierra porque ninguna era lo suficientemente auténtica para ti. Pues aquí tienes autenticidad pura. Una fregazuelos». La risa de Rached fue la señal que la multitud necesitaba. Como una ola contagiosa, las risas comenzaron a brotar en el salón. Primero fueron risitas disimuladas detrás de abanicos y manos enjolladas, pero rápidamente se transformaron en carcajadas abiertas. Hombres y mujeres cubiertos de oro y seda señalaban a Valentina como si fuera un animal de circo. «¡Miren los guantes!», gritó una mujer con un vestido rojo cerca de la primera fila. «Cuidado, no vaya a limpiar el mármol con el vestido. Es la única corona que merece la arrogancia de Sayed», se burló otro hombre. Valentina sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Cada risa era un latigazo en su piel. Quería arrancarse los guantes. Quería desaparecer, volverse invisible, pero sus piernas no le respondían. El calor de la vergüenza le subía por el cuello, quemándole la cara. Pensó en su abuela en el hospital, en las facturas médicas que la habían obligado a aceptar este trabajo en el extranjero, lejos de su familia, soportando humillaciones diarias. Pero esto era una crueldad que no tenía nombre. Lágrimas gruesas y calientes comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre el cuello blanco de su uniforme. Instintivamente, levantó las manos para cubrirse la cara, olvidando que llevaba los guantes puestos. El amarillo chillón de la goma contra su rostro bañado en lágrimas creó una imagen grotesca y desgarradora que provocó aún más risas en la multitud. «¡Sáquenla de aquí!», ordenó Rached, haciendo un gesto despectivo a los guardias de seguridad. «Esta basura está ensuciando el aire del jeque. Tírenla a la calle con el resto de la inmundicia». Dos guardias enormes, con uniformes militares, avanzaron rápidamente hacia Valentina. Sus botas golpeaban el suelo con agresividad. Ella encogió los hombros, cerrando los ojos y esperando el impacto, el agarre brusco, la expulsión violenta. «Soy nadie», pensó ella. «Solo soy la chica de la limpieza. No importo». Uno de los guardias extendió la mano para agarrar a Valentina por el brazo, justo donde la tela barata del uniforme se unía con el guante de goma. «¡Alto!». La voz de Sayed no fue un grito, fue un trueno. Resonó con tal autoridad que vibró en los cristales de los candelabros. El guardia se congeló a centímetros del brazo de Valentina. La música de fondo, que había seguido sonando bajito, se detuvo abruptamente. Las risas se cortaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave de paso. Rached, que todavía sonreía, sintió que la sonrisa se le congelaba en la cara al ver la expresión de su primo. Sayed no estaba mirando a los guardias, no estaba mirando a Rached, estaba mirando a Valentina. Durante esos segundos de burla colectiva, Sayed había observado algo que nadie más vio. Había visto cómo las manos de ella
protegidas por esos guantes ridículos, no eran manos de una mujer débil. Eran manos que trabajaban. Mientras todos esos parásitos a su alrededor vivían de herencias y apellidos, esa mujer se ganaba el pan con el sudor de su frente. Cuando ella se llevó las manos a la cara para llorar, Sayed vio una grieta en su propia armadura. La humillación de ella le dolía a él. Y eso era algo que no había sentido en años. Sintió una furia volcánica, no contra la chica, sino contra la ceguera y la crueldad de su propia sangre. Sayed dio un paso adelante, acortando la distancia entre él y la limpiadora. Se interpuso físicamente entre ella y los guardias, convirtiéndose en un muro humano de protección. «Nadie», dijo Sayed, bajando la voz a un tono gutural que era mucho más aterrador que sus gritos. «Absolutamente nadie tocará a esta mujer». Giró la cabeza lentamente hacia Rashid. Sus ojos eran carbones encendidos. «Querías darme una lección, primo», dijo Sayed, con una calma letal. «Querías burlarte de mí trayendo a lo que tú consideras lo más bajo de la sociedad». Sayed se giró de nuevo hacia Valentina. Ella bajó lentamente las manos enguantadas, mirándolo con terror y confusión. Él vio el miedo en sus ojos marrones, pero también vio una dignidad silenciosa que brillaba bajo las lágrimas. «Levanta la cabeza», le ordenó Sayed, pero esta vez su voz fue suave, casi imperceptible para los demás. Valentina, temblando, alzó la barbilla. Sayed miró a la multitud, desafiante. «Rashid ve basura», anunció Sayed, su voz proyectándose a todo el salón. «Yo veo a alguien que trabaja mientras ustedes beben. Veo a alguien que limpia la suciedad que ustedes crean». El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. «Si la tocan», continuó Sayed, mirando fijamente al jefe de seguridad, «perderán las manos. ¿Está claro?» «Sí, Su Alteza», respondió el guardia retrocediendo apresuradamente con la cabeza baja. Sayed volvió su atención a Valentina. Ella estaba hiperventilando, sin saber si salir corriendo o desmayarse. Él notó que ella intentaba esconder las manos detrás de su espalda, avergonzada por los guantes amarillos. Con un movimiento deliberado, lento y escandaloso para el protocolo real, Sayed extendió su propia mano, fina y cuidada, y tomó suavemente la mano enguantada de Valentina. El contacto de la goma fría y amarilla contra la piel caliente y noble del jeque envió una onda de choque a través de la sala. Se escucharon jadeos de indignación. «No escondas tus manos», le dijo él mirándola fijamente a los ojos, ignorando a los 300 espectadores. «El trabajo honesto nunca es motivo de vergüenza. La crueldad de ellos sí lo es». Valentina sintió que el corazón se le salía del pecho. El jeque la estaba tocando. No con asco, sino con respeto. El calor de su mano atravesaba el caucho del guante. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Valentina. Señor Alteza», tartamudeó ella, su voz temblando. «Valentina», repitió él como si probara el nombre en su boca. «Te pido disculpas en nombre de mi familia, aunque no merecen tu perdón». Sayed se giró hacia Rashid, quien ahora parecía nervioso, dándose cuenta de que su broma había salido terriblemente mal. «Rashid, creíste que me ofenderías», dijo Sayed, «pero has cometido un error de cálculo. Me has traído a la única persona real en este salón». Sayed apretó suavemente la mano enguantada de Valentina, dándole una señal de apoyo físico. «Ella no se va», sentenció Sayed. «La fiesta continúa, y Valentina es mi invitada de honor». «Pero Sayed», protestó Rashid, pálido, «es una sirvienta. Mira cómo va vestida. Es un insulto al protocolo». «El protocolo soy yo», cortó Sayed, tajante. «Y si alguien tiene un problema con su vestimenta o con sus guantes, puede retirarse de mi palacio ahora mismo. Las puertas están abiertas». Nadie se movió. La curiosidad y el miedo al poder del jeque eran más fuertes que el desdén. «Ven», le dijo Sayed a Valentina, tirando suavemente de su mano enguantada. «No puedo», susurró ella, con lágrimas nuevas brotando, esta vez de pánico puro. «Por favor, déjeme ir a trabajar. Me despedirán».
Nadie te despedirá. Hoy no trabajas para ellos. Hoy estás conmigo. Y ante la mirada atónita de la alta sociedad, el jeque Sayed Al-Rahman caminó hacia el trono principal del salón, llevando de la mano a una chica con uniforme azul y guantes de goma amarillos, sentándola a su derecha, en el lugar reservado para las reinas. Aunque Sayed había sentado a Valentina en el trono junto a él en un gesto de desafío público, la realidad de la situación comenzó a asentarse con un peso asfixiante. La música había vuelto a sonar, una melodía de cuerdas suave y pretenciosa, pero la atmósfera seguía cargada de electricidad estática. Los invitados fingían conversar, pero cientos de ojos se desviaban furtivamente hacia la pareja imposible que presidía el salón, el jeque de negro y oro y la limpiadora de azul y amarillo. Valentina estaba rígida, con la espalda pegada al terciopelo rojo del asiento real. Sentía que en cualquier momento alguien gritaría «¡Corten!» y la despertarían de esa pesadilla. Sus manos, aún enfundadas en esos malditos guantes de goma, reposaban sobre sus rodillas, manchando visualmente la perfección del mobiliario. Le sudaban las palmas dentro del látex. Quería quitárselos, quería arrancarse esa segunda piel que la marcaba como una intrusa, pero el miedo la paralizaba. Si se movía, sentía que rompería algo valioso. Si respiraba demasiado fuerte, temía ofender al aire acondicionado perfumado del palacio. Sayed notó su temblor. La adrenalina de su enfrentamiento con Rached se estaba disipando, dejando paso a la lógica fría que solía regir su vida. Había hecho su punto. Había humillado a su primo, pero ahora tenía a una chica aterrorizada a su lado, una civil en medio de una guerra de egos. Se sintió repentinamente culpable. La había usado como un peón, aunque fuera para defenderla. Con un gesto discreto de su mano, Sayed indicó a sus guardias personales que formaran un perímetro visual, bloqueando las miradas directas de los curiosos más cercanos. Luego se inclinó hacia ella. Su voz, grave y profunda, sonó demasiado cerca del oído de Valentina, haciéndola encogerse. «Vamos a terminar con esto», murmuró Sayed, no con crueldad, sino con la eficiencia de un hombre de negocios cerrando un trato. «No tienes por qué seguir soportando sus miradas». Él se puso de pie y le indicó que lo siguiera hacia una pequeña puerta lateral oculta tras los tapices, una sala de seguridad privada anexa al gran salón. Valentina obedeció, caminando con la cabeza baja, sintiendo el roce del plástico de sus zapatos ortopédicos contra el mármol. Al entrar en la pequeña sala, el ruido de la fiesta desapareció, reemplazado por un silencio insonorizado. Sayed se giró hacia ella. Sin los espectadores, su postura se relajó, pero su mirada seguía siendo inescrutable. Metió la mano en el bolsillo interior de su túnica y sacó una chequera de cuero y una pluma de oro. «Lamento lo que tuviste que pasar ahí fuera», dijo Sayed, abriendo la chequera sobre una mesa de caoba. «Rached es un imbécil y mi familia a veces olvida que son humanos, pero no te irás con las manos vacías por la molestia». Empezó a escribir rápidamente. Los ceros se acumulaban en el papel. «Aquí tienes». Arrancó el cheque y se lo extendió. La cifra era astronómica. $50,000, más de lo que Valentina ganaría en 5 años fregando suelos. «Tómalo. Es una compensación por la vergüenza. Puedes irte por la salida trasera. Un chofer te llevará a donde quieras. Renuncia mañana. Con esto no necesitarás trabajar en mucho tiempo». Valentina miró el papel. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver la cifra. Su corazón dio un vuelco. Ese dinero podía pagar la operación de su abuela. Podía pagar las deudas. Podía comprar un billete de avión de regreso a su país y olvidar que este desierto existía. Sayed observó su reacción, esperando el brillo de codicia que siempre veía en las mujeres cuando abría su billetera. Esperaba el agradecimiento profuso, las lágrimas de alegría materialista. Era la ley de su mundo. El dinero cura la humillación. Pero Valentina no tomó el cheque. Lentamente, levantó la mirada del papel a los ojos del jeque. Sus manos enguantadas se cerraron en puños a sus costados. El amarillo del caucho crujió. «No», dijo ella,
Su voz era apenas un hilo, pero la palabra fue clara. Sayed parpadeó, confundido. Creyó haber escuchado mal. «¿Cómo dices?», preguntó, bajando ligeramente el cheque. «Dije que no, señor», repitió Valentina, esta vez con más fuerza, aunque sus labios temblaban. «No puedo aceptar ese dinero». «¿Es poco?». Sayed frunció el ceño, su orgullo ligeramente picado. Sacó la pluma de nuevo. «Puedo duplicarlo si eso es lo que...». «No es la cantidad», interrumpió ella, asustándose de su propia osadía al alzar la voz. «Es que, si yo acepto ese dinero, señor, ellos tendrán razón». Sayed se detuvo. «¿Quiénes tendrán razón?». «Su primo. La gente allá afuera». Valentina señaló hacia la puerta cerrada con su mano enguantada. «Si tomo su dinero y me voy corriendo por la puerta de atrás, seré exactamente lo que ellos creen que soy. Una pobre muerta de hambre que se vendió por una limosna. Una mendiga que tuvo suerte». Las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, eran de una dignidad herida y furiosa. «Yo no vine aquí a pedir dinero, señor jeque. Yo vine a trabajar. Me puse este uniforme y estos guantes para ganarme la vida honradamente, para pagar las medicinas de mi abuela Rosa, que está sola en el hospital. Mis manos huelen a cloro, sí, pero están limpias de pecado. No voy a mancharlas tomando un dinero que no me he ganado, como si mi dignidad tuviera un precio de etiqueta». Sayed se quedó de piedra. El cheque seguía suspendido en el aire entre ambos. Nadie, absolutamente nadie en su vida, había rechazado su dinero, y mucho menos con un argumento moral que lo hacía sentir a él, el jeque, como el vulgar. «Si tomo ese cheque», continuó Valentina, con la voz quebrada por el llanto, «mañana dirán que le robé, o que usted me pagó por lástima. Yo tengo nombre, señor. Me llamo Valentina Morales, y en mi casa me enseñaron que la pobreza se lleva con la frente en alto, no con la mano extendida». Ella se secó una lágrima con el dorso del guante de goma, dejando una pequeña marca húmeda en su mejilla. «Solo le pido una cosa, Alteza. No me dé dinero, solo... Por favor, no deje que me despidan. Necesito este trabajo. Es lo único que tengo. Déjeme volver a limpiar. Por favor». Sayed bajó la mano lentamente. El cheque, ese papel que valía una fortuna, de repente le pareció basura inútil. Miró a esa mujer pequeña envuelta en poliéster barato y se dio cuenta de que ella tenía algo que él, con todos sus miles de millones, había perdido hacía mucho tiempo: integridad pura. Ella prefería fregar suelos para salvar a su abuela que aceptar una salida fácil que manchara su honor. Un sentimiento extraño, cálido y doloroso se expandió en el pecho de Sayed. Era admiración, una admiración brutal y desconocida. «Guarda eso», dijo Sayed, arrugando el cheque en su puño y tirándolo a una papelera dorada en la esquina. «Tienes razón. Ofrecerte dinero fue un insulto mayor que la broma de mi primo. Perdóname». Valentina lo miró sorprendida. ¿El jeque le estaba pidiendo perdón? Sayed se acercó a ella. Esta vez no la miró como a una víctima, sino como a una igual. «No vas a volver a limpiar hoy, Valentina. No porque te despida, sino porque no permitiré que nadie te vea de rodillas fregando el suelo después de haber demostrado que eres más noble que todos los que están sentados en esas mesas». «Pero, señor, mi turno...». «El supervisor... Yo soy el dueño del turno, del supervisor y del palacio», la cortó él suavemente. «Dijiste que no querías huir por la puerta de atrás. Bien, entonces saldremos por la puerta de enfrente». «¿Qué?». Valentina dio un paso atrás, el pánico regresando. «No, por favor, déjeme irme a casa». Sayed negó con la cabeza. Una determinación feroz brillaba en sus ojos oscuros. «Si te vas ahora, la historia que contarán mañana es que la limpiadora huyó llorando de vergüenza. Rached ganará. Se reirán de ti en cada cena de la ciudad. ¿Quieres eso?». Valentina negó con la cabeza, muda. «Entonces quédate, cena conmigo. Demuéstrales que tu uniforme no te hace menos. Si tú tienes el valor de llevar esos guantes con la cabeza alta, yo tengo el valor de sentarme a tu lado y obligarlos a respetarte. ¿Confías en mí?». Valentina miró la mano extendida de Sayed, miró sus propios guantes amarillos.
Era una locura. Era un suicidio social, pero al ver la intensidad en los ojos del jeque, sintió una chispa de valentía que no sabía que tenía. «Confío, creo», susurró. El regreso al gran salón fue un momento que quedaría grabado en la memoria de la corte para siempre. Las puertas se abrieron de par en par y Sayed entró, no con prisa, sino con una lentitud deliberada. A su lado, Valentina caminaba intentando imitar su paso, aunque sus piernas temblaban bajo la tela azul. Sayed no la llevó a una mesa discreta en una esquina. La llevó directamente a la mesa real, una plataforma elevada que dominaba todo el salón, reservada para la familia directa y jefes de Estado. Rached, que estaba bebiendo nerviosamente en una mesa cercana, se atragantó con su vino al verlos subir los escalones. Un silencio sepulcral cayó de nuevo sobre la sala cuando Sayed retiró la silla para Valentina. El gesto fue caballeroso, propio de un príncipe de cuento, pero el contexto era disruptivo. Estaba sirviendo a la sirvienta. Valentina se sentó, sintiéndose minúscula ante la inmensidad de la mesa cubierta de manteles de lino egipcio, cristalería de bacarat y cubiertos de plata maciza. Sayed se sentó a su lado, en la cabecera. Hizo una señal con la mano y el ejército de camareros comenzó el servicio de la cena. La tensión era palpable. Los invitados comían en silencio, lanzando miradas furtivas. Valentina miraba la disposición de los cubiertos frente a ella, con terror absoluto. Había 3 tenedores, 3 cuchillos y 2 cucharas. ¿Cuál se usaba para qué? En su casa comían con una cuchara y a veces con las manos. El pánico la bloqueó. Mantenía las manos sobre su regazo, oculta bajo la mesa, rogando que la tierra se la tragara. «Tienen miedo», dijo Sayed de repente, rompiendo el silencio entre ellos, aunque hablaba lo suficientemente alto para que los más cercanos escucharan. Valentina lo miró. «¿Quién es?» «Ellos», Sayed señaló discretamente con su copa hacia la multitud. «Tienen miedo de ti». «¿De mí?» Valentina casi se ríe por los nervios. «Soy una limpiadora con guantes de goma, señor. Ellos son millonarios». «Exacto. Tú eres real. Ellos son fachadas. La realidad siempre asusta a la mentira». Sayed dejó su copa y la miró a los ojos. «Y por favor, deja de llamarme señor o alteza. Llámame Sayed, al menos por esta noche». En ese momento llegaron los entrantes. Un plato sofisticado de mariscos con salsas complejas. El aroma era delicioso, pero para Valentina era un campo minado. Vio que todos comenzaban a comer con una elegancia ensayada. Ella no se movió. Desde la mesa de abajo, Rached, envalentonado por el vino y la indignación, alzó la voz. «¡Cuidado, primo!», gritó con esa sonrisa de hiena. «Asegúrate de que se haya lavado las manos. Esos guantes han tocado inodoros hace media hora. No queremos una epidemia en el palacio». Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Valentina se congeló. Instintivamente, hizo el ademán de quitarse los guantes. Había olvidado por completo que los llevaba puestos debido al estrés traumático del momento. Sus dedos buscaron el borde de la goma amarilla para tirar de ellos y esconderlos. «Déjalos», ordenó Sayed. Su voz fue suave pero firme. Detuvo la mano de Valentina con la suya. «Pero él tiene razón. Están sucios. Es asqueroso comer así», susurró ella avergonzada hasta la médula. «Están limpios», dijo Sayed mirando a Rached con una frialdad que prometía venganza. «Son el símbolo de tu esfuerzo. Si te los quitas ahora, le das la razón a él. Si te los dejas, le demuestras que no te importa su opinión». Sayed tomó su propio tenedor de plata, pero en lugar de comer, hizo algo impensable. Miró el plato de pan frente a él. Tomó un panecillo caliente. Luego se giró hacia Valentina. «Tus guantes no tocan mi comida», dijo él. «Yo te sirvo». Sayed partió un trozo de pan, lo untó con una salsa delicada y, ignorando cualquier etiqueta real, lo colocó directamente en el plato de Valentina. Luego, tomó el tenedor correcto de la fila de cubiertos de ella y lo puso suavemente en su mano enguantada. «Es el tenedor pequeño, el de afuera.
le explicó en un susurro cómplice, guiñándole un ojo. Y si usas el incorrecto, yo usaré el incorrecto también. Y entonces todos ellos tendrán que usar el incorrecto para no hacerme quedar mal. Así funciona el poder. Valentina sintió que una oleada de calor le subía al rostro, pero esta vez no era vergüenza. Era gratitud. Una gratitud tan inmensa que le dolía el pecho. Apretó el tenedor con su mano amarilla de goma. El contraste visual era absurdo. La plata brillante contra el amarillo industrial. Pero bajo la mirada protectora de Sayed, ese contraste dejó de parecer ridículo y empezó a parecer revolucionario. Ella tomó un bocado. Temblaba un poco, pero comió. Sayed sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro severo, haciéndolo parecer años más joven. Se giró hacia el salón, levantó su copa y miró directamente a Rached. «Un brindis», anunció Sayed, poniéndose de pie. Todos los invitados se levantaron apresuradamente, arrastrando sillas. Rached se levantó el último a regañadientes. «Por la invitada más trabajadora que ha pisado este salón en décadas», dijo Sayed, su voz resonando con orgullo, «y por la lección de humildad que nos está dando a todos con su sola presencia». Bebió. La corte bebió. Rached tuvo que beber, tragándose su propio veneno. Valentina miró a Sayed desde abajo. En ese momento, el jeque todopoderoso no le pareció un príncipe inalcanzable. Le pareció un hombre solitario que acababa de encontrar una compañera en la trinchera, y ella, la chica de los guantes amarillos, decidió que por esa noche no bajaría la cabeza ante nadie. Sin embargo, mientras la cena avanzaba y una extraña intimidad comenzaba a tejerse entre ellos entre plato y plato, ninguno de los dos notó la mirada de una de las mujeres de la corte. Una mujer vestida de verde esmeralda, que escribía un mensaje rápido en su teléfono celular bajo la mesa. La curiosidad había pasado, ahora comenzaba la envidia, y en el mundo de Sayed, la envidia era un arma más peligrosa que cualquier cuchillo. La cena había avanzado hacia los postres, pero la tensión en el aire seguía siendo tan densa que pesaba sobre los hombros. Los camareros, nerviosos por la presencia disruptiva de Valentina en la mesa principal y por la furia apenas contenida que emanaba del jeque, se movían con una rigidez torpe. Sayed apenas había probado bocado. Su atención estaba completamente focalizada en la mujer a su lado, observando cómo ella luchaba valientemente por mantener la compostura en un mundo que estaba diseñado para expulsarla. Valentina estaba agotada. La adrenalina del inicio se estaba convirtiendo en un cansancio profundo. Cada sorbo de agua, cada movimiento del tenedor, se sentía como un examen final ante un jurado hostil. Sin embargo, no se había quitado los guantes amarillos. Se habían convertido en su escudo, en un recordatorio absurdo pero tangible de quién era ella realmente en medio de tanta falsedad dorada. El servicio de café comenzó. Era un ritual sagrado en la hospitalidad árabe. Unos sirvientes entraron con enormes dalas, cafeteras tradicionales, de oro macizo, cuyo contenido humeante despedía un aroma intenso a cardamomo y especias. El café se servía hirviendo, una señal de respeto y frescura. Uno de los sirvientes, un joven que no dejaba de mirar de reojo a Rached, quien le hacía señas imperceptibles y amenazantes desde la mesa inferior, se acercó a la cabecera de la mesa para servir a Sayed. Le temblaban las manos. La presión era demasiada. «Cuidado», murmuró Sayed, sin mirar al sirviente, intuyendo el nerviosismo del chico. Fue una cuestión de segundos, un instante caótico que cambió el ritmo de la noche. Quizás fue un tropezón accidental, o quizás el nerviosismo puro, pero la pesada cafetera de oro se inclinó demasiado rápido en las manos del joven. El chorro de líquido oscuro y hirviendo no cayó en la pequeña taza de porcelana, sino que salió disparado en un arco violento directamente hacia el regazo de Sayed. La reacción de la mesa fue instantánea y reveladora. Las dos mujeres de la nobleza, sentadas al otro lado de Sayed, gritaron y se lanzaron hacia atrás con una rapidez felina, no para ayudar, sino para proteger sus vestidos de seda francesa de posibles salpicaduras. Rached, observando desde abajo,
Ni siquiera se movió, una sonrisa cruel empezando a formarse en sus labios al anticipar la quemadura de su primo. Nadie se movió hacia el jeque. Todos se alejaron de él. Todos, menos una persona. Valentina no pensó. No hubo cálculo, ni duda, ni miedo por su propia seguridad. En el momento en que vio el líquido hirviendo volar hacia Sayed, su cuerpo reaccionó con el instinto protector de quien ha pasado la vida cuidando de otros. Se lanzó hacia adelante, interponiendo sus propias manos entre la cafetera y el cuerpo de Sayed. ¡Cuidado!, gritó ella. El café hirviendo impactó de lleno contra el dorso de su mano derecha y su antebrazo. El sonido del líquido golpeando la goma de los guantes fue un chapoteo sordo y enfermizo. Parte del café resbaló por el material impermeable, salvando a Sayed por completo, pero una cantidad considerable se coló por la abertura del guante en la muñeca, y el calor intenso del resto traspasó el caucho en cuestión de milisegundos, convirtiendo el guante en una trampa térmica hirviente pegada a su piel. Valentina soltó un grito ahogado, un sonido agudo de dolor puro que cortó la respiración de todos los presentes. Se dobló sobre sí misma, apretándose la mano herida contra el pecho, con el rostro contorsionado por el sufrimiento. El silencio que siguió fue absoluto. El sirviente que había derramado el café estaba pálido como un cadáver, la cafetera colgando de su mano inerte. Sayed estaba intacto. Ni una gota lo había tocado. Miró su propia ropa impoluta y luego miró a las mujeres a su derecha, que se sacudían las faldas con asco por unas gotas invisibles. Y luego miró a Valentina. Ella estaba temblando violentamente, mordiéndose el labio inferior hasta casi sangrar para no gritar de nuevo. La comprensión golpeó a Sayed con la fuerza de un tren de carga, que en ese salón lleno de gente que juraba lealtad a su corona, a su dinero y a su poder, la única persona que había saltado al fuego por él era la chica a la que todos despreciaban. Ella no había protegido al jeque, había protegido al hombre, y lo había hecho a costa de su propia carne. Una furia fría y terrible desapareció de los ojos de Sayed, reemplazada por un pánico desesperado que nunca había sentido. «¡Valentina!», rugió Sayed, olvidando todo protocolo, girándose hacia ella y agarrándola por los hombros. Ella alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, pero intentando sonreír a través del dolor. ¿Está usted bien, señor?», preguntó ella con un hilo de voz, preocupándose por él mientras su propia piel ardía. Esa pregunta terminó de romper algo dentro de Sayed. «¡Maldita sea!», gritó él, poniéndose de pie de un salto y tirando la silla hacia atrás con un estruendo. «¡Un médico! ¡Ahora!». No esperó a que nadie reaccionara. No esperó a los guardias ni al servicio médico del palacio. Sayed se inclinó y con un movimiento fluido y poderoso levantó a Valentina en sus brazos como si no pesara nada. La estrechó contra su pecho, protegiéndola de las miradas, de los juicios y del dolor. «Abran paso», ordenó, y su voz hizo temblar las ventanas. Caminó a zancadas largas a través del salón, cargando a la limpiadora herida. Al pasar junto a Rached, quien se había quedado boquiabierto, Sayed le lanzó una mirada que prometía una destrucción total y absoluta, pero no se detuvo. Su prioridad ya no era su reputación, ni su venganza, ni su invitado. Su única prioridad era la mujer que gemía bajito en sus brazos, con un guante amarillo que ahora parecía una marca de sacrificio. Sayed pateó la puerta de la sala privada de primeros auxilios del ala este, un consultorio de lujo equipado para emergencias menores de la realeza. Entró con Valentina en brazos y la depositó con una delicadeza extrema sobre la camilla de cuero blanco. «Agua, necesito agua fría y gasas», gritó hacia el pasillo donde su jefe de seguridad y 2 enfermeras personales llegaban corriendo. «¡Fuera!», les ordenó a los guardias. «Solo el personal médico. Nadie más entra aquí». Las enfermeras se movieron rápido, pero Sayed las apartó suavemente cuando intentaron tocar la mano de Valentina. Él necesitaba hacerlo. Necesitaba ver el daño. Necesitaba arreglar lo que su mundo había roto. «Tráiganme el botiquín de quemaduras y un recipiente con agua helada. Déjenos solos un momento», dijo Sayed. Su tono no admitía discusión. Las enfermeras dejaron los suministros sobre una mesa de metal
y se retiraron discretamente, cerrando la puerta y dejando un silencio repentino y clínico en la habitación. Valentina estaba sentada en el borde de la camilla, encogida, acunando su mano derecha con la izquierda. El guante amarillo seguía puesto. El color brillante que antes parecía ridículo, ahora se veía siniestro. La piel de su antebrazo estaba roja e inflamada donde el café había entrado. Sayed se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. Ya no había rastro del jeque arrogante. Solo había un hombre asustado y lleno de culpa. «Tengo que quitarte esto, Valentina», dijo él, su voz temblando ligeramente. «Puede doler, lo siento tanto». «Está bien», susurró ella, cerrando los ojos. «Hágalo, por favor. Arde mucho». Sayed tomó una tijera quirúrgica del botiquín. Con manos que habían firmado contratos de billones de dólares sin temblar, ahora dudaba al acercarse a la goma amarilla. Empezó a cortar el guante desde la base, con un cuidado quirúrgico, evitando tocar la piel enrojecida. El sonido del metal cortando la goma, shh, shh, era lo único que se escuchaba en la habitación. Sayed fue liberando la mano de ella poco a poco. Cuando cortó los dedos del guante y retiró suavemente el caucho, lo que vio le encogió el corazón. La mano de Valentina era pequeña pero fuerte. Tenía callos en las palmas, marcas de trabajo duro, uñas cortas y limpias. Y ahora una mancha roja y furiosa cubría el dorso y parte de la muñeca. Afortunadamente, el guante había evitado una quemadura de 3er grado, pero la piel estaba muy lastimada. Él sumergió inmediatamente la mano de ella en el recipiente de agua helada que habían dejado preparado. Valentina soltó un suspiro largo y tembloroso de alivio cuando el frío calmó el fuego en su piel. Su cabeza cayó hacia adelante, su frente casi tocando el hombro de Sayed. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Sayed en un susurro ronco, sin dejar de sostener el recipiente con una mano y acariciando suavemente el brazo sano de ella con la otra. Valentina abrió los ojos y lo miró. Estaban tan cerca que él podía ver las motas doradas en sus pupilas marrones. «¿Hacer qué?», preguntó ella inocentemente. «Saltar. Poner tu mano, podrías haberte desfigurado. Esas mujeres, las princesas y las esposas de los diplomáticos, se apartaron para no mancharse. Tú te lanzaste al fuego. ¿Por qué? Yo soy un extraño para ti. Soy el hombre que permitió que te humillaran al principio». Valentina lo miró con una sinceridad que desarmó a Sayed por completo. «Usted no es un extraño, Sayed. Usted me defendió cuando nadie más lo hizo. Me dio mi lugar en esa mesa». Hizo una pausa, buscando las palabras en su español suave. «Y además, en mi pueblo decimos que las manos que trabajan se curan rápido, pero las almas que ignoran el dolor ajeno, esas no se curan nunca». No podía dejar que se quemara. Simplemente no podía. Sayed sintió un nudo en la garganta. Esa mujer que ganaba en un año lo que él gastaba en una cena tenía una riqueza interior que él había buscado desesperadamente toda su vida y que creía extinta. Lentamente, sacó la mano de ella del agua y comenzó a secarla con toques suaves de una gasa estéril. Luego, aplicó una crema calmante con la delicadeza de quien manipula un tesoro antiguo. «Estas manos», murmuró Sayed, pasando su pulgar por la palma callosa de Valentina, ya libre del guante. «Estas manos valen más que todo mi palacio». Él levantó la mano herida, y antes de vendarla, hizo algo que rompió la última barrera entre ellos. Inclinó la cabeza y besó suavemente los dedos de Valentina, justo donde terminaba la quemadura. No fue un beso de deseo carnal, sino de reverencia absoluta. Valentina contuvo el aliento. El toque de los labios de él en su piel envió una corriente eléctrica que no tuvo nada que ver con el dolor. «Perdóname por haber tardado tanto en ver quién eras», dijo él contra su piel. «Me quité el velo para ver tu rostro, pero necesité que te quitaras los guantes para ver tu alma». Sayed levantó la vista. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron, cargadas de una intensidad nueva. En ese cuarto de hospital estéril, lejos de los candelabros y el oro, nació algo real. «Me llamo Valentina», dijo ella de nuevo, como reafirmando su identidad ante él. «Lo sé», respondió Sayed, tomando ahora su mano sana entre las suyas,
entrelazando sus dedos con los de ella. Y te prometo, Valentina, que a partir de esta noche nadie volverá a hacerte sentir pequeña, empezando por mí. ¿Qué pasará ahora?, preguntó ella mirando hacia la puerta cerrada. Ellos están esperando. Sayed se puso de pie, pero no soltó su mano. Su expresión se endureció, pero esta vez con una determinación protectora. Que esperen. Ya no me importa lo que piensen, pero tú y yo tenemos que terminar lo que empezamos. No te esconderás aquí. Saldremos, y esta vez saldrás sin guantes. Quiero que todos vean las manos de la mujer que salvó al jeque. Él comenzó a vendarle la mano con destreza, creando un vendaje blanco y limpio que cubría las heridas. «Ya no eres la limpiadora, Valentina», dijo él mientras terminaba el nudo del vendaje. «Esta noche eres mi salvadora. Y mañana veremos si puedo ser digno de ti». La ayudó a bajar de la camilla. Valentina se sentía mareada, no por la quemadura, sino por la promesa implícita en la voz de aquel hombre. Se miró la mano vendada y luego miró los restos del guante amarillo destrozado en el suelo. Sintió que dejaba una piel vieja atrás. «¿Lista?», preguntó él, ofreciéndole su brazo. Valentina respiró hondo, irguió la espalda a pesar del dolor y tomó el brazo de Sayed. «Lista», dijo ella. Juntos caminaron hacia la puerta para enfrentar al mundo de nuevo, pero esta vez la dinámica había cambiado para siempre. Ya no era el jeque y la sirvienta, eran un hombre y una mujer unidos por una cicatriz. Los días siguientes a la gala no trajeron la calma que el Palacio Al-Rahman solía tener. Por el contrario, una revolución silenciosa se había apoderado de los pasillos de mármol. La historia de la limpiadora que había cenado en la mesa real y salvado al jeque de una quemadura grave corría como la pólvora entre el personal de servicio, desde los jardineros hasta los chefs de alta cocina. Valentina ya no era invisible. Cuando caminaba por los pasillos con su mano derecha vendada, los guardias asentían con respeto y las otras doncellas la miraban con una mezcla de asombro y envidia. Sin embargo, para Valentina, la situación era confusa. Sayed le había ofrecido todo, pero ella, terca en su dignidad y asustada por la magnitud de ese mundo ajeno, había insistido en cumplir sus obligaciones contractuales hasta que se decidiera su futuro. No quería caridad. Quería sentir que se ganaba el pan, incluso si ahora lo hacía con una mano herida. Era media mañana del tercer día. Valentina se encontraba en la gran biblioteca, un santuario de libros antiguos y silencio, intentando limpiar el polvo de los estantes bajos con su mano izquierda. La tarea era torpe y lenta. Su mano derecha, protegida por el vendaje blanco impecable que el médico real cambiaba cada mañana, descansaba inútil a su costado. «Te dije que descansaras». La voz de Sayed resonó desde la entrada, profunda y cargada de una reprobación suave. Valentina dio un pequeño salto, casi tirando el plumero. Se giró para verlo. El jeque no vestía su túnica ceremonial ese día. Llevaba un traje occidental hecho a medida, sin corbata, con las mangas de la camisa blanca remangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Parecía menos un monarca y más un hombre, aunque su presencia seguía llenando la habitación. «Buenos días, señor». «Sayed», se corrigió ella rápidamente, bajando la mirada. «No me has respondido», dijo él caminando hacia ella. Sus pasos sobre la alfombra persa eran silenciosos. El médico prescribió reposo absoluto para esa quemadura. «¿Qué haces con un plumero en la mano?» «No puedo quedarme sentada en la habitación que me asignó mirando el techo», respondió Valentina, con esa honestidad que tanto desarmaba a Sayed. «Me siento inútil. Si voy a comer su comida y dormir bajo su techo, necesito trabajar. Mi abuela siempre dice que el ocio es la madre de todos los vicios». Sayed se detuvo frente a ella. Una sonrisa leve, casi imperceptible, curvó sus labios. «Tu abuela suena como una mujer formidable. Ya entiendo de dónde sacaste ese carácter de acero». Él extendió la mano y con suavidad le quitó el plumero de los dedos. «Pero en este palacio yo doy las órdenes. Y mi orden es que dejes de limpiar. Solo falta esta sección», protestó ella débilmente,
señalando una pila de libros pesados de historia que necesitaban ser movidos para limpiar la base del estante. Es madera de caoba. Si no se limpia con el aceite especial, se estropea con el calor. Sayed miró los libros. Eran tomos antiguos, encuadernados en cuero, pesados como ladrillos. Luego miró a Valentina, pequeña y herida. «Bien», dijo él, «si tanto te preocupa la caoba, la limpiaremos, pero tú no vas a mover un solo libro». Antes de que Valentina pudiera procesar lo que estaba pasando, el jeque Sayed al-Rahman, el hombre que tenía servidumbre para atarle los cordones de los zapatos si así lo quisiera, se agachó, tomó la pila de libros pesados y los levantó sin esfuerzo, colocándolos sobre una mesa cercana. Valentina se quedó boquiabierta. «Sayed, no puede hacer eso. Si alguien lo ve», susurró, escandalizada. «Que me vean», respondió él con indiferencia, tomando el paño con aceite que ella tenía sobre el carrito. «¿Cómo se hace? ¿Círculos suaves?» «Sí, pero... por favor, démelo. Es inapropiado. Lo que es inapropiado es que tengas una quemadura por salvarme y yo te dejé trabajar», replicó él empezando a frotar la madera con una concentración absoluta. Además, nunca había notado lo relajante que es esto. El olor a madera y limón es mejor que el olor a hipocresía de la sala de juntas. Durante la siguiente hora, sucedió lo impensable. El jeque y la limpiadora trabajaron juntos en la biblioteca. Él movía los muebles pesados, alcanzaba los estantes altos y escuchaba. Valentina, superando su timidez, comenzó a dirigirlo, enseñándole los trucos del oficio, riéndose suavemente cuando él usaba demasiado lustrador. Entre estantería y estantería hablaron, no de política ni de dinero, sino de la vida. Valentina le contó sobre las calles coloridas de su ciudad, sobre el olor a tortillas frescas por la mañana, sobre el miedo constante a no tener suficiente para las medicinas de su abuela Rosa. Sayed escuchaba cada palabra como si fuera una revelación sagrada. Por primera vez en años no se sentía solo. Descubrió que la riqueza de Valentina residía en su capacidad de encontrar alegría en las cosas pequeñas, algo que él, con todos sus millones, había olvidado cómo hacer. «¿Sabes?», dijo Sayed deteniéndose para mirarla, con las manos ligeramente manchadas de polvo y aceite. «He estado gestionando la transferencia para la cirugía de tu abuela. El mejor especialista de Houston la operará la próxima semana». Valentina dejó caer el frasco de limpiador. El envase de plástico rebotó en la alfombra sin romperse. «¿Qué?», susurró, con los ojos llenándose de lágrimas instantáneas. «Pero eso cuesta una fortuna. Yo no puedo pagárselo, ni trabajando 100 años». «No es un préstamo, Valentina», dijo Sayed acercándose a ella. Le tomó la mano sana. «Es un agradecimiento. Tú me devolviste algo que creí perdido. Mi humanidad. Eso no tiene precio». Valentina, abrumada por la emoción, hizo algo que el protocolo prohibía terminantemente. Se impulsó hacia adelante y lo abrazó. Fue un abrazo torpe, con un brazo y medio, enterrando su rostro en el pecho de él. Sayed se tensó por un segundo, sorprendido por el contacto, pero inmediatamente la rodeó con sus brazos, cerrando los ojos y respirando el aroma a jabón limpio y lavanda que emanaba de su cabello. En ese momento exacto, la puerta de la biblioteca se entreabrió. Rached, que había estado acechando como una sombra venenosa, vio la escena a través de la rendija. Vio a su primo, el intocable jeque, abrazando a la sirvienta, con las mangas sucias de polvo. La cara de Rached se contorsionó en una mueca de odio puro. No eran celos románticos, era asco de clase y miedo. Si esa ratita seguía ganando terreno, la influencia de Rached sobre Sayed desaparecería. Y con ella, su acceso al dinero fácil de la familia. «Disfruta mientras puedas, Cenicienta», susurró Rached, cerrando la puerta silenciosamente. «Porque el reloj está a punto de dar las 12». La atmósfera en el palacio cambió drásticamente 2 días después. La burbuja de intimidad que Sayed y Valentina habían construido estaba a punto de estallar. Sayed había tenido que ausentarse esa tarde para una reunión urgente con inversores extranjeros, una reunión que, curiosamente,
había sido programada y presionada por Rached, quien insistió en que la presencia del jeque era de vida o muerte para el negocio familiar. A regañadientes, Sayed dejó a Valentina en el palacio, haciéndole prometer que descansaría y no haría esfuerzos. Pero Valentina, sintiéndose culpable por tanta generosidad y aburrida de la inactividad, decidió bajar a las cocinas para prepararse un té y charlar con el personal, quienes ya la trataban con cariño. Dejó su carrito de limpieza, que todavía usaba para transportar sus cosas personales y algunos libros que Sayed le había prestado, aparcado en un pasillo lateral, cerca de la entrada de servicio del ala oeste. Era el momento que Rached había estado esperando. El pasillo estaba desierto. Las cámaras de seguridad de esa sección específica estaban casualmente en mantenimiento desde hacía una hora, gracias a un soborno generoso al técnico de turno. Rached emergió de las sombras de una columna. Llevaba guantes finos de piel para no dejar huellas. En su mano brillaba un objeto pequeño pero devastador, el reloj Patek Philippe de platino y diamantes de la madre fallecida de Sayed, una pieza irreemplazable, cargada de valor sentimental sagrado para el jeque, quien lo guardaba en una caja fuerte en su estudio, una caja fuerte cuya combinación Rached conocía. Con movimientos rápidos y nerviosos, Rached se acercó al carrito de Valentina. Levantó un paño de microfibra sucio en la bandeja inferior y deslizó el reloj debajo, asegurándose de que quedara oculto, pero fácil de encontrar si se buscaba. «Adiós, Valentina», murmuró con una sonrisa viperina. Media hora después, el infierno se desató. Sayed regresó antes de lo previsto, furioso porque la reunión había resultado ser una pérdida de tiempo por un error administrativo sospechoso. Entró al palacio buscando la calma que solo Valentina parecía darle últimamente. Pero lo que encontró fue caos. El jefe de seguridad, un hombre llamado Omar, conocido por su integridad pero también por su rigidez, estaba esperando a Sayed en el vestíbulo principal. Su rostro era grave. Junto a él estaba Rached, fingiendo una preocupación teatral, y dos guardias que sostenían a Valentina por los brazos. Ella estaba llorando, pálida como el papel, negando con la cabeza una y otra vez. «¿Qué significa esto?», bramó Sayed deteniéndose en seco. La imagen de Valentina retenida como una criminal hizo que la sangre le hirviera en las venas. «Soltadla inmediatamente». Los guardias obedecieron al instante, pero se quedaron cerca. Valentina corrió hacia Sayed, pero se detuvo a 1 metro viendo la confusión en sus ojos. «Sayed, yo no hice nada», sollozó ella, apretándose la mano vendada contra el pecho. «Me están acusando de robar». «Omar, explícate», dijo Sayed, su voz bajando a ese tono peligroso que precedía a las tormentas, «y elige tus palabras con mucho cuidado». Omar dio un paso adelante, incómodo pero firme. «Alteza, lamento profundamente esto. Hace 1 hora el señor Rached reportó haber visto a alguien merodeando cerca de su estudio privado. Al revisar, notamos que la caja fuerte estaba abierta. Faltaba el reloj de su madre». Sayed sintió un golpe en el estómago. El reloj de su madre. Era lo único que le quedaba de ella. «Ordené un registro inmediato de todas las salidas y del personal que estuvo en esa ala», continuó Omar, evitando mirar a Valentina. «Registramos las habitaciones y los equipos de trabajo». Omar hizo una señal a uno de los guardias, quien se acercó con una bolsa de evidencia transparente. Dentro, brillando bajo las luces del candelabro, estaba el reloj de platino y diamantes. «Lo encontramos en el fondo del carrito de limpieza de la señorita Valentina», concluyó Omar, envuelto en sus trapos de trabajo. Un silencio mortal cayó sobre el vestíbulo. Sayed miró el reloj. Luego miró a Valentina. «Eso es mentira», susurró ella, temblando. «Yo no entré al estudio. No sé la combinación. Alguien lo puso ahí. Sayed, tienes que creerme, yo nunca tocaría lo que es tuyo». «La evidencia es clara, primo», intervino Rached, dando un paso adelante con indignación fingida. «Te lo dije. Es una muerta de hambre. Le das la mano y te arranca el brazo». Vio la oportunidad,
Vio el dinero fácil y no pudo resistir su naturaleza. «Es una ladrona vulgar». «Cállate, Rached», gritó Sayed, sin dejar de mirar a Valentina. La mente de Sayed era un torbellino. La lógica le decía que las pruebas eran irrefutables. El reloj estaba en su carrito. Ella tenía problemas de dinero. Él mismo había ofrecido pagar la operación, pero quizás ella sintió que no era suficiente, o quizás la desesperación la venció. Era una historia vieja como el tiempo, la confianza traicionada. Pero luego miró sus ojos, esos ojos marrones que lo habían mirado con compasión cuando nadie más lo hacía. Recordó la quemadura en su mano. ¿Una mujer que se lanza al fuego por él le robaría un reloj una semana después? «Sayed», suplicó Valentina, viendo la duda cruzar el rostro de él. Esa duda le dolió más que la acusación. Si él dudaba, todo lo que habían vivido, toda esa conexión mágica, había sido una ilusión. «Por favor, mírame. Soy yo. Valentina». Rached se acercó al oído de Sayed como una serpiente. «La gente pobre hace cosas desesperadas, Sayed. No es su culpa, es su instinto. Pero no puedes tener a una ladrona en el palacio. Imagina el escándalo si la prensa se entera de que la invitada del jeque le robó las joyas de su madre difunta. Tienes que echarla, ahora, o llamar a la policía». Sayed cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió estaban fríos, ilegibles. Se dirigió a Omar. «Hay huellas en el reloj». «No lo sabemos aún, Alteza. El equipo forense tardaría días. Pero estaba en su carrito. Nadie más usa ese carrito». Sayed miró a Valentina una última vez. Ella dejó de llorar. Se irguió, recuperando esa dignidad feroz que había mostrado la primera noche. Si él no confiaba en ella, no valía la pena suplicar. «Yo no lo robé», dijo ella con voz firme, aunque rota. «Pero si usted necesita pruebas para creer en mi honor después de todo lo que ha visto en mi alma, entonces el ladrón aquí no soy yo. El pobre es usted, porque no tiene fe». Esas palabras golpearon a Sayed más fuerte que cualquier insulto. «Llévenla a su habitación», ordenó Sayed, su voz carente de emoción. «Que nadie entre ni salga. Rached, ven a mi despacho. Ahora». «Pero Sayed, la policía», protestó Rached. «Dije a mi despacho», rugió Sayed, haciendo retumbar las paredes. Los guardias escoltaron suavemente a Valentina hacia las escaleras. Ella no miró atrás. Caminó con la cabeza alta, aunque por dentro se sentía morir. Rached sonrió a espaldas de su primo. Había ganado, o al menos eso creía. Lo que Rached no sabía era que Sayed no estaba furioso con Valentina. Estaba furioso porque su corazón le gritaba que ella era inocente y su mente no encontraba cómo probarlo. Y cuando Sayed al-Rahman tenía un problema, no descansaba hasta destruirlo. El juego acababa de volverse mucho más peligroso. El despacho privado de Sayed era un santuario de caoba oscura y cuero, un lugar diseñado para intimidar a ministros y cerrar tratos petroleros. Pero esa noche, el aire dentro de la habitación estaba viciado, cargado con la electricidad estática de una traición familiar. El reloj de platino y diamantes de su madre descansaba sobre el escritorio, brillando bajo la luz de la lámpara como un ojo acusador. Sayed estaba de pie frente al ventanal blindado que daba a los jardines del palacio, de espaldas a la habitación. Su reflejo en el cristal mostraba un rostro endurecido, una máscara de piedra que ocultaba el huracán que llevaba dentro. Detrás de él, Rached se servía un trago de whisky con una confianza que rozaba la insolencia. El sonido del hielo golpeando el cristal clink clink era el único ruido que rompía el silencio opresivo. «Debes llamar a la policía ahora mismo, Sayed», insistió Rached dando un sorbo a su bebida. «Mantenerla aquí es un riesgo. Si la prensa se entera de que estás protegiendo a una ladrona doméstica, las acciones de la compañía caerán mañana por la mañana. La debilidad es cara, primo». Sayed no se giró. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, diseccionando cada segundo de las últimas 2 horas. «¿Cómo la abrió?», preguntó Sayed. Su voz era baja, carente de emoción. Rached se detuvo con el vaso a medio camino de sus labios. «¿Cómo abrió qué?». «La caja fuerte». Sayed se giró lentamente.
Sus ojos negros se clavaron en su primo. Es una caja fuerte biométrica de grado militar, Rached. Se necesita mi huella digital o un código de 8 dígitos que cambia cada mes. Un código que solo conocemos tú, yo y el jefe de seguridad. Valentina es una limpiadora. Ni siquiera sabe leer árabe fluido. ¿Cómo adivinó un código aleatorio de 8 cifras? Rached parpadeó. Un tic nervioso apareció en su mejilla izquierda. «La suerte de los desesperados», exclamó agitando la mano con desdén. «O tal vez dejaste la puerta mal cerrada. Últimamente has estado distraído con ella, jugando a la casita en la biblioteca. Es obvio que aprovechó un descuido tuyo. Yo nunca dejo la caja abierta». «Jamás», dijo Sayed dando un paso hacia el escritorio. «Y las cámaras del pasillo se apagaron exactamente durante los 20 minutos que duró el robo. ¿No te parece una coincidencia extraordinaria para una chica que apenas sabe usar un smartphone moderno?» «¿Me estás interrogando a mí?» Rached soltó una risa incrédula, dejando el vaso con fuerza sobre una mesa auxiliar. «Encontraron el reloj en su carrito, entre sus trapos sucios. La evidencia es física, Sayed. Deja de buscar fantasmas solo porque te gusta la chica. Es patético. Acéptalo. Te engañó. Te vendió una historia de humildad para saquearte». Sayed sostuvo la mirada de su primo durante 10 segundos interminables. Conocía a Rached desde que eran niños. Conocía su envidia, su crueldad y sobre todo su arrogancia. Rached era inteligente, pero descuidado. «Vete», ordenó Sayed. «Quiero estar solo». «Sayed, la policía». «¡Largo!». El grito de Sayed hizo vibrar los marcos de los cuadros en las paredes. Rached salió del despacho murmurando maldiciones, cerrando la puerta con un golpe seco. En cuanto se quedó solo, la máscara de Sayed se rompió. Se dejó caer en su silla de cuero, pasándose las manos por la cara. Quería creerle a Rached. Sería más fácil. Odiar a Valentina sería más sencillo que sentir este dolor agudo en el pecho. Pero el recuerdo de ella lanzándose sobre el café hirviendo no encajaba con el perfil de una ladrona calculadora. Necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos una vez más. Sayed se levantó y salió del despacho. No llamó a los guardias. Caminó solo por los pasillos silenciosos hasta el ala de servicio, donde habían confinado a Valentina en una habitación pequeña y austera. Al abrir la puerta, la encontró sentada en el borde de la cama estrecha. No estaba llorando. Estaba mirando sus manos, la izquierda sana y la derecha vendada. Tenía su pequeña maleta de tela abierta en el suelo, con sus pocas pertenencias ya empacadas. Incluso había guardado los restos de los guantes amarillos que él le había cortado. Valentina levantó la vista al verlo entrar. No se puso de pie, no hizo una reverencia. Su mirada estaba llena de una tristeza tan profunda que a Sayed le costó respirar. «¿Ya viene la policía?», preguntó ella. Su voz era tranquila, resignada. Sayed cerró la puerta y se quedó apoyado en ella. «Rached quiere que te entregue», dijo él. «Dice que eres una manipuladora experta». «El señor Rached dice muchas cosas», respondió Valentina volviendo a mirar sus manos. «Pero usted es el jeque. Usted es el que decide qué es verdad. El reloj estaba en tu carrito, Valentina». «Lo sé, yo lo vi cuando el guardia lo sacó». «¿Cómo llegó ahí?». Sayed se acercó un paso, buscando desesperadamente una señal, un tic, una mentira en su rostro. Valentina lo miró directamente a los ojos, con esa dignidad feroz que lo había cautivado la primera noche. «No lo sé, pero sé que yo no lo puse». Se levantó lentamente, protegiendo su mano herida. «Sayed, yo limpio inodoros para vivir. Mis rodillas tienen callos de estar en el suelo, pero nunca, ni una sola vez en mi vida, he tomado algo que no sea mío. Mi abuela se muere en un hospital y necesito dinero, sí. Pero si robo ese reloj, ¿con qué cara la miro, con qué manos la acaricio? El dinero sucio no cura, solo pudre». Sayed sintió que las palabras de ella le atravesaban como flechas. «Si digo que eres inocente sin pruebas, mi propia familia se volverá en mi contra», dijo Sayed exponiendo su propia vulnerabilidad. «Necesito algo, Valentina. Necesito que me ayudes a defenderte. ¿Viste a alguien? ¿Escuchaste algo?» «Solo vi al señor Rached», dijo ella.
Él pasó por el pasillo de servicio unos minutos antes de que yo dejara el carrito para ir a la cocina. Me sonrió. Nunca me había sonreído antes. Sayed sintió un escalofrío. La sonrisa de Rached. ¿Te sonrió? Sí. Y me dijo, «Adiós, Valentina». Me pareció extraño porque yo no me iba a ninguna parte. Sayed se quedó inmóvil. Las piezas del rompecabezas hicieron clic en su cerebro con un sonido ensordecedor. «Adiós, Valentina». Era una despedida premeditada. Rached sabía que ella se iría esa noche, esposada o despedida. «Quédate aquí», ordenó Sayed, con una urgencia renovada en su voz. «No abras la puerta a nadie, ni siquiera a Omar, solo a mí». «Sayed». Ella dio un paso hacia él, la duda marcando su rostro. «¿Me cree?» Sayed la miró, y por primera vez en horas, su rostro se suavizó. «Te creo, Valentina. Y voy a demostrarlo, aunque tenga que quemar este palacio hasta los cimientos para encontrar la verdad». Salió de la habitación como una exhalación. Se dirigió directamente a la sala de servidores, un búnker subterráneo refrigerado donde se almacenaban los datos digitales del palacio. Rached había pagado al técnico de las cámaras para borrar el video. Eso era seguro. Pero Rached, en su arrogancia tecnológica de Playboy, había olvidado algo fundamental. El Palacio Al-Rahman no solo tenía cámaras, tenía un sistema de troncal digital. Cada vez que se abría una puerta electrónica o una caja fuerte, el sistema registraba el código de usuario en un servidor independiente, un servidor caja negra, al que solo el jeque tenía acceso físico con una llave maestra. Sayed entró en la sala fría, ignorando el zumbido de las máquinas. Insertó su llave, tecleó su contraseña y buscó el registro de eventos de la caja fuerte del despacho a las 16:45 horas de ese día. La pantalla parpadeó y mostró una línea de texto verde sobre el fondo negro. Sayed leyó la línea, y luego una sonrisa terrible, una sonrisa de depredador que acaba de acorralar a su presa, se dibujó en su rostro. A la mañana siguiente, el gran salón fue preparado no para una fiesta, sino para un juicio. Sayed había convocado a toda la familia principal, a los consejeros de la empresa y al personal de servicio clave. Había un trono colocado en el centro, pero Sayed no se sentó en él. Permaneció de pie, vestido con su túnica blanca más formal, una figura de autoridad absoluta bajo la luz de la mañana que entraba por los ventanales altos. Rached estaba en primera fila, vestido impecablemente, con una expresión de falsa gravedad, como si estuviera asistiendo a un funeral. A su lado, Omar, el jefe de seguridad, parecía incómodo. Valentina fue traída por 2 guardias. No llevaba esposas por orden de Sayed, pero caminaba con la cabeza baja, sintiendo el peso de 100 miradas que la juzgaban. Llevaba su uniforme azul limpio y su mano vendada destacaba contra la tela oscura. El silencio era sepulcral. «Estamos aquí para resolver un crimen contra mi familia», comenzó Sayed. Su voz resonó clara y potente, sin necesidad de micrófono. «El robo de la herencia de mi madre es una ofensa que se castiga con la prisión y el destierro». Rached asintió solemnemente. «Es una tragedia, primo, pero debemos ser firmes. La justicia no puede tener favoritos». Sayed bajó los escalones del estrado y caminó lentamente hasta quedar frente a Valentina. Ella alzó la vista, sus ojos llenos de miedo, pero también de confianza en la promesa que él le había hecho. «Valentina Morales», dijo Sayed formalmente, «se te acusa de abrir mi caja fuerte privada y sustraer un reloj valorado en $3 millones. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?» «Soy inocente, Alteza», respondió ella, su voz temblando ligeramente pero audible para todos. «No robé nada». «Basta de teatro», interrumpió Rached, dando un paso adelante. «La evidencia estaba en su carrito. Deja de alargar esto, Sayed, y llama a la policía. Es insultante para la memoria de tu tía». Sayed se giró hacia Rached con una lentitud letal. «Tienes razón, primo. La memoria de mi madre merece la verdad absoluta». Sayed hizo una señal a Omar. Una pantalla gigante descendió desde el techo detrás del trono.
Rached, dijo Sayed caminando hacia él. Ayer dijiste que Valentina debió aprovechar un descuido mío o adivinar el código. Dijiste que las cámaras estaban apagadas por mantenimiento. Así es, una coincidencia desafortunada, confirmó Rached, empezando a sudar ligeramente bajo la mirada de halcón de Sayed. Las cámaras de video se pueden apagar, continuó Sayed elevando la voz. Pero el registro digital de la cerradura de titanio no se puede borrar. Esa caja fuerte registra quién la abre, a qué hora y con qué código específico. La cara de Rached perdió todo su color en un instante. Se quedó paralizado, como si le hubieran inyectado cemento en las venas. «Omar, muestra el registro», ordenó Sayed. En la pantalla gigante apareció un texto enorme. Registro de acceso. Caja fuerte principal fecha. 03/01/2026. Hora, 16:42 p.m. Método de acceso. Código numérico usuario asignado. Rached Al-Rahman. Un murmullo de shock recorrió la sala como una ola. Los miembros de la familia se llevaron las manos a la boca. Los sirvientes se miraron entre sí, atónitos. Esto es un error», tartamudeó Rached, retrocediendo. «El sistema debe estar fallando. Hackearon el sistema. Ella debe haber robado mi código». «¿Tu código?», Sayed avanzó acorralando a Rached contra las primeras sillas. «Dices que la limpiadora, que no tiene acceso a Internet ni a tus archivos, hackeó un servidor encriptado para robar tu código. Entró al despacho. Abrió la caja usando tu identidad para incriminarte y luego escondió el reloj en su propio carrito para incriminarse a ella misma». La lógica absurda de Rached se desmoronó en el aire. «¿Crees que somos estúpidos?», rugió Sayed, y esta vez la furia que había contenido estalló con toda su fuerza. «Tú lo robaste, lo plantaste en su carrito para destruirla porque no soportabas ver que una mujer sin dinero tuviera más nobleza en un dedo que tú en todo tu cuerpo». Rached miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de desprecio y asco. Su propia familia se apartaba de él. «Lo hice por ti», gritó Rached, desesperado, rompiendo su fachada. «Te estás volviendo loco por esa sirvienta. Estás manchando nuestro apellido. Alguien tenía que abrirte los ojos antes de que la convirtieras en una de nosotros». «Ella ya es más nosotros de lo que tú jamás serás», sentenció Sayed, «porque el apellido Al-Rahman significa misericordia, y tú no tienes ninguna». Sayed se giró hacia los guardias. «Llévenselo. Queda desterrado de este palacio y de todas las empresas familiares. Sus cuentas están congeladas desde esta mañana. Si vuelve a pisar Dubái, será arrestado por robo mayor». «Sayed, no puedes hacerme esto, soy tu sangre», gritó Rached mientras los guardias lo arrastraban fuera del salón, pataleando y gritando. Cuando las puertas se cerraron tras los gritos de Rached, un silencio pesado cayó sobre la sala. Pero esta vez no era un silencio de tensión, sino de purificación. El aire se sentía más ligero. Sayed respiró hondo, ajustándose la túnica. Luego se giró hacia Valentina, que seguía de pie en el centro, llorando silenciosamente, abrumada por la vindicación. Sayed caminó hacia ella. No se detuvo a una distancia prudente. Se acercó hasta que pudo ver las lágrimas en sus pestañas. Y entonces, frente a toda su corte, frente a su familia y sus empleados, el gran jeque Sayed Al-Rahman hizo lo impensable. Hincó una rodilla en el suelo. La sala contuvo el aliento colectivamente. Un jeque nunca se arrodilla, solo ante Dios. Sayed tomó la mano vendada de Valentina con una delicadeza infinita, y la mano sana con la otra. «Perdóname», dijo él, con la voz quebrada por la emoción. «Perdóname por haber permitido que dudaran de ti. Perdóname por el dolor que mi mundo te ha causado. Levántese, por favor», susurró ella, intentando tirar de él hacia arriba, avergonzada, pero con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Usted es el jeque. No puede arrodillarse ante mí». «No me arrodillo ante la limpiadora», dijo Sayed alto y claro, mirando a los ojos de todos los presentes antes de volver a mirarla a ella. «Me arrodillo ante la mujer que me salvó la vida y me enseñó a vivirla». Metió la mano en su bolsillo y sacó algo. No era un anillo de diamantes. No era el reloj. Era un par de guantes de goma amarillos, nuevos,
todavía en su envoltorio de plástico. La gente miraba confundida, pero Valentina entendió. «Te prometí que saldrías de aquí con la frente en alto», dijo Sayed sonriendo. «Estos guantes fueron tu armadura. Trabajaste con ellos, sufriste con ellos y me salvaste con ellos. Pero ya no los necesitas para protegerte. Ahora me tienes a mí». Sayed dejó el paquete de guantes en el suelo a un lado, como quien deja un arma después de ganar una guerra. Luego sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su otro bolsillo. «Valentina Morales, viniste a limpiar mi palacio, pero terminaste limpiando mi alma. No te ofrezco un trabajo, te ofrezco mi vida. ¿Aceptarías quedarte no para servirme, sino para gobernar a mi lado? ¿Aceptarías ser mi esposa?» Valentina miró al hombre arrodillado frente a ella. Miró su mano vendada, la cicatriz que llevaría siempre como recordatorio de ese amor nacido en el fuego. Miró los guantes en el suelo, su pasado de sacrificio. Y luego miró los ojos de Sayed, llenos de esperanza. «Solo si me promete una cosa», dijo ella con una sonrisa radiante formándose entre las lágrimas. «Lo que sea, el mundo entero. Que nunca olvidemos de dónde venimos. Y que nuestra casa siempre tenga las puertas abiertas para los que tienen las manos sucias de trabajo pero el corazón limpio». «Lo juro», dijo Sayed. «Entonces sí», respondió ella. «Sí, acepto». Sayed se puso de pie y la besó. No fue un beso tímido. Fue un beso que selló un pacto entre dos mundos, mientras los aplausos, esta vez genuinos y atronadores, estallaban en el salón, celebrando el triunfo de la verdad sobre la apariencia. La noticia del compromiso entre el jeque Sayed y la limpiadora Valentina no solo sacudió los cimientos del palacio, sino que envió ondas de choque a través de todo el país. Los periódicos hablaban de un cuento de hadas moderno, pero para Valentina la realidad era mucho más terrenal y urgente que cualquier titular de prensa. Había aceptado el anillo, sí, pero había una parte de su corazón que seguía anclada a miles de kilómetros de distancia, en una cama de hospital gris y solitaria. 2 días después del juicio público a Rashid, Sayed encontró a Valentina en la terraza del ala este, mirando hacia el horizonte donde los aviones despegaban. Su mano derecha ya no tenía el vendaje abultado, sino una venda más discreta que cubría la piel en proceso de cicatrización. «¿No estás feliz?», dijo Sayed, acercándose a ella. No era una pregunta, era una observación. Conocía cada matiz de su rostro ahora. Valentina se giró forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Soy la mujer más feliz del mundo, Sayed. Me has dado un amor que no merezco y una justicia que nunca esperé. Pero tu abuela Rosa sigue lejos», completó él colocándose a su lado y tomando su mano sana. «La operación está pagada, gracias a ti. Los médicos dicen que todo está listo. Pero la idea de que ella despierte de la anestesia sola en un país extraño sin ver una cara conocida». La voz de Valentina se quebró. «Ella me crió cuando mis padres murieron. Ella fregó suelos antes que yo para que yo pudiera ir a la escuela. Si me caso contigo aquí, rodeada de lujo, mientras ella está allá, siento que la estoy traicionando». Sayed la miró con una intensidad suave. «Valentina, mírame». Ella levantó la vista. «¿Crees que te pediría que empezaras una nueva vida dejando atrás tu corazón?» Sayed sacó su teléfono y marcó un número rápido. «Mira hacia la pista de aterrizaje privada». Valentina miró hacia el desierto. A lo lejos, un avión blanco con el emblema real dorado estaba aterrizando, levantando una nube de polvo bajo el sol del atardecer. «Envié a mi equipo médico personal y a 2 enfermeras de cuidados intensivos hace 24 horas», explicó Sayed. «El vuelo fue acondicionado como una unidad de terapia intensiva móvil. Tu abuela Rosa no está en Houston. Está aterrizando en Dubái ahora mismo». Valentina se llevó las manos a la boca ahogando un grito. «¿Qué? ¿La trajiste aquí? La operarán esta noche aquí, en el mejor hospital del Emirato, donde tú podrás sostenerle la mano cuando despierte, y no se quedará en un hospital. He mandado preparar el ala de invitados de la planta baja con todo el equipo médico necesario para su recuperación. Ella vivirá con nosotros, Valentina, porque una reina no reina sin su madre reina».
Valentina no pudo contenerse. Se lanzó a los brazos de Sayed, llorando, pero esta vez eran lágrimas de una gratitud tan pura que lavaban cualquier rastro de dolor pasado. Gracias, gracias. No tienes idea de lo que esto significa. La operación de la abuela Rosa fue un éxito rotundo. 3 días después, en una habitación del palacio que parecía más un hotel de 5 estrellas que una sala de recuperación, la anciana abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de su nieta, y luego a un hombre alto y moreno que la miraba con un respeto que ella, una humilde trabajadora de toda la vida, nunca había recibido de un patrón. «Abuela», susurró Valentina, besando su frente arrugada. «Estás a salvo». La anciana parpadeó, confundida por el lujo que la rodeaba. Miró a Sayed. «¿Quién es este hombre, mija?», preguntó con voz débil y rasposa. «¿Es tu jefe? Dile que ya voy a levantarme a ayudar». Sayed se adelantó antes de que Valentina pudiera responder. Tomó la mano callosa y venosa de la anciana entre las suyas y se inclinó, besando el dorso con la misma reverencia con la que besaría a una sultana. «No, señora Rosa, yo no soy su jefe. Soy el hombre que espera pasar el resto de su vida intentando merecer a su nieta. Soy Sayed, y esta es su casa. Aquí usted nunca más tendrá que levantar un dedo, a menos que sea para bendecirnos». La abuela Rosa miró a Valentina, luego a Sayed, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Apretó la mano del jeque. «Cuídela, muchacho», susurró. «Ella tiene las manos curtidas, pero el corazón es de cristal». «Lo sé», prometió Sayed, «y protegeré ese cristal con mi vida». El mes siguiente fue un torbellino de preparativos. La boda real se anunció, y aunque los asesores de imagen intentaron suavizar la historia de Valentina para la prensa, Sayed prohibió cualquier alteración. «Se casarán con la limpiadora que salvó al jeque», ordenó. «No quiero inventar un linaje falso. Su linaje es el trabajo, y eso es más noble que cualquier título». Llegó el día de la boda. El palacio estaba adornado con miles de orquídeas blancas y luces doradas. Dignatarios de todo el mundo llenaban el gran salón. Pero hubo un detalle que dejó a todos sin aliento. Cuando Valentina apareció en la entrada, no llevaba el tradicional vestido de diamantes pesados que solían usar las novias de la realeza. Llevaba un vestido de seda blanca, sencillo, elegante y etéreo. Pero lo que capturó todas las miradas fue lo que llevaba en sus manos. En lugar de un ramo de flores exóticas importadas, Valentina llevaba un ramo pequeño y humilde de flores silvestres amarillas, atadas no con una cinta de seda, sino con una franja de goma amarilla cortada de un guante, y su mano derecha, la que sostenía el ramo, no estaba cubierta por maquillaje para ocultar la cicatriz de la quemadura. La marca roja en su piel estaba visible, expuesta con orgullo bajo las luces. Sayed la esperó en el altar. Al verla acercarse, con su cicatriz y su lazo de goma, sintió que el corazón le estallaba de orgullo. Ella no estaba borrando su pasado, lo estaba elevando. Cuando llegaron al momento de los votos, Sayed rompió el protocolo una vez más. Tomó la mano derecha de Valentina, trazó con su dedo la línea de la cicatriz de la quemadura frente a todos los testigos y dijo: «Esta marca es el mapa de mi salvación. Prometo amar cada cicatriz, cada callo y cada recuerdo de quién fuiste, porque todo eso te convirtió en la mujer que eres. Prometo que mis manos siempre estarán listas para trabajar a tu lado y que nunca olvidaré que el verdadero poder no es ser servido, sino servir a quien amas». Valentina, con los ojos brillando como estrellas, respondió: «Prometo que mis manos, aunque ahora lleven joyas, nunca dejarán de ser manos trabajadoras. Prometo cuidarte, no porque sea mi deber, sino porque eres mi hogar. Y prometo que, sin importar cuánto oro nos rodee, siempre mantendré nuestros corazones limpios y sencillos». El beso que selló su unión fue vitoreado no solo por los ricos y poderosos, sino por el ejército de camareros, limpiadores y guardias que lloraban abiertamente en los márgenes del salón, viendo a una de los suyos ascender no por suerte, sino por mérito y amor. 5 años después.
El sol del desierto se ponía sobre el palacio Al-Rahman, bañando los jardines de un tono naranja y violeta, pero el silencio austero y frío que solía reinar en esos terrenos había desaparecido hacía mucho tiempo. Ahora, el aire estaba lleno del sonido más hermoso del mundo: risas de niños. Dos pequeños, un niño y una niña de 4 años, corrían por el césped inmaculado persiguiéndose mutuamente. Eran mellizos. El niño, Amir, tenía los ojos oscuros y serios de su padre, pero la sonrisa traviesa de su madre. La niña, Yasmín, tenía el cabello rizado y rebelde de Valentina y la postura noble de Sayed. Valentina estaba sentada en un banco de piedra bajo la sombra de una palmera observándolos. Ya no llevaba uniforme, por supuesto. Vestía una túnica de lino color crema, elegante pero cómoda. Su mano derecha descansaba sobre su regazo. La cicatriz de la quemadura se había desvanecido con los años, convirtiéndose en una línea pálida y plateada, un recordatorio silencioso de aquella noche fatídica. «¡Mamá, mamá!», gritó Amir, corriendo hacia ella con las manos llenas de tierra negra del jardín. «¡Mira, encontré un gusano!». «Amir, estás todo sucio», chilló Yasmín, arrugando la nariz. «Papá dice que los príncipes no se ensucian». Valentina se rió, una risa libre y plena. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se agachó para quedar a la altura de sus hijos. «Eso no es verdad, mi amor», le dijo a Yasmín, mientras limpiaba suavemente las manos llenas de tierra de Amir. «Tu papá nunca dijo eso. La tierra no es suciedad, es vida. De la tierra venimos y la tierra nos da de comer. Nunca tengan miedo de ensuciarse las manos si es por una buena razón. ¿Entendido?». «Entendido, mamá», dijeron los dos al unísono. «Además», dijo una voz profunda detrás de ellos, «creo recordar que vuestra madre conquistó este reino precisamente porque no tuvo miedo de ensuciarse». Sayed apareció por el sendero, caminando con esa elegancia innata que nunca perdía, pero su rostro estaba relajado, feliz. Se agachó y abrazó a sus dos hijos, besando sus cabezas sudorosas sin importarle manchar su traje impecable. «¡Papá!», gritaron los niños, colgándose de su cuello. «Vayan a lavarse para la cena. La bisabuela Rosa ha preparado empanadas», dijo Sayed dándoles una palmada cariñosa. Los niños salieron corriendo hacia la casa, gritando «¡Empanadas!». Sayed se sentó junto a Valentina en el banco y tomó su mano derecha, entrelazando sus dedos. Su pulgar acarició automáticamente la cicatriz plateada, un hábito que tenía desde hacía años. «¿Te arrepientes?», preguntó él de repente, mirando el jardín. «¿De qué?», preguntó ella. «De todo esto. De la presión de las cámaras, de la vida pública. A veces pienso que te robé tu vida sencilla». Valentina apoyó la cabeza en el hombro de él. «No me robaste nada, Sayed. Me diste una familia. Y me diste la oportunidad de cambiar cosas. El programa de becas para hijos de empleados, el hospital gratuito que fundamos con el nombre de mi abuela. Nada de eso existiría si yo me hubiera quedado limpiando pisos en silencio. Mi vida no era sencilla antes, era dura. Ahora es compleja, sí, pero está llena de propósito». Sayed besó su cabello. «Feliz aniversario, mi reina limpiadora». «Feliz aniversario. Tengo tu regalo, pero no está envuelto». «¿Ah, sí?». Sayed sonrió. «¿Dónde está?». «Vamos adentro». Caminaron juntos hacia el palacio, cogidos de la mano. No fueron al dormitorio principal ni a la sala de joyas. Valentina lo guió hacia el gran salón, el mismo lugar donde todo había comenzado. El salón estaba vacío a esa hora, iluminado por la luz dorada del atardecer que entraba por los ventanales. En el centro, donde una vez Rashid se había burlado de ella, ahora había una nueva instalación que Sayed había mandado construir un año atrás. Una especie de pequeño museo privado de la familia, dedicado no a las conquistas de guerra, sino a los momentos de amor. Sayed se detuvo frente a una vitrina central, la más prominente de todas. Estaba hecha de cristal antibalas y descansaba sobre un pedestal de mármol negro. Dentro, iluminados por un foco suave, no había coronas, ni cetros, ni rubíes antiguos. Allí, suspendidos en soportes de terciopelo azul real, descansaba un par de guantes de goma amarillos.
Eran los mismos que Sayed le había regalado la noche de su compromiso, los que nunca se usaron para limpiar, sino para simbolizar la promesa. Junto a los guantes, había una pequeña placa dorada con una inscripción grabada en árabe y en español. Sayed se acercó para leerla, aunque sabía de memoria lo que decía. En estas manos reside la verdadera nobleza, que quien mire estos guantes recuerde siempre que la dignidad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de hacer por los demás. El trabajo purifica, el amor redime. Nunca me canso de verlo, susurró Valentina, mirando los guantes a través del cristal. A veces vengo aquí cuando me siento abrumada por el protocolo. Los miro y recuerdo quién soy. Recuerdo el olor a cloro y la desesperación, pero también recuerdo el momento en que tú me defendiste. Ese fue el momento en que me enamoré de ti. No cuando me diste el anillo, sino cuando te enfrentaste al mundo por una chica con guantes de goma. Sayed la abrazó por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro, ambos mirando su extraño tesoro familiar. Rached nos envió una carta ayer, comentó Sayed suavemente, desde Europa. Dice que ha encontrado un trabajo real. Está administrando un pequeño restaurante. Dice que está cansado al final del día, pero que duerme mejor que nunca. ¿De verdad? Valentina sonrió. Quizás la redención tarda, pero llega para todos. Gracias a ti, dijo Sayed. Tú cambiaste el ADN de esta familia. Convertiste la arrogancia en servicio. En ese momento, la abuela Rosa apareció en la entrada del salón, caminando con un bastón pero con paso firme. «Bueno», gritó la anciana, su voz resonando en el mármol. «¿Se van a quedar ahí mirando esos guantes viejos todo el día o van a venir a comer? Las empanadas se enfrían y los niños ya se han manchado otra vez». Sayed y Valentina se rieron, rompiendo el momento solemne. «Ya vamos, abuela», dijo Sayed. Antes de irse, Sayed miró una última vez la vitrina. El amarillo chillón de los guantes brillaba con una luz propia, más valioso para él que todo el oro de sus bóvedas. «Vamos», dijo Sayed, ofreciéndole el brazo a su esposa. «Hay trabajo que hacer. Esa cena no se va a comer sola». Valentina tomó su brazo, segura, feliz y amada, y mientras salían del salón, la luz de los guantes amarillos quedó brillando en la oscuridad, como un faro eterno que recordaba que, a veces, los tesoros más grandes vienen disfrazados de las cosas más humildes. Fin.